Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, poneos muy cómodas, preparaos un buen café o un té calentito, porque hoy os traigo una historia que nos va a encoger el corazón y a remover las entrañas a todas. Decime una cosa sinceramente, ¿qué no haríamos nosotras por un hijo? ¿Hasta qué abismo oscuro y peligroso seríamos capaces de descender para salvar la vida de nuestro niño? Hoy vamos a hablar de una mujer que lo arriesgó absolutamente todo, y de cómo esta desgarradora historia de amor y sacrificio materno está conquistando el mundo entero. Sí, mis cielos, estoy hablando de la grandísima y talentosa Demet Özdemir, que no se conforma con ser la reina indiscutible en Turquía, sino que sigue arrasando fronteras y dejando el nombre de su país en lo más alto del panorama internacional. Fijaos bien en lo que os voy a contar, porque las cifras son de auténtico infarto. Resulta que en Italia, donde la devoción por las series turcas es una verdadera locura que no para de crecer, se está emitiendo Adım Farah, allí bautizada como Yo Sono Farah. Y agárrense fuerte a la silla. Este pasado viernes, 20 de febrero de 2026, la serie logró reunir frente al televisor a más de 2.362.000 espectadores durante su emisión diurna, logrando un increíble 18,66% de cuota de pantalla. Pero es que la cosa no se queda ahí, ni muchísimo menos. En el horario de máxima audiencia, el codiciado Prime Time, volvieron a reventar los audímetros con más de 2 millones de almas conectadas y un 15% de share. Esto, amigas mías, es un éxito arrollador. Las redes sociales en Italia estaban que ardían, y no es para menos, porque la química y el magnetismo que desprenden Demet Özdemir y nuestro queridísimo Engin Akyurek traspasa la pantalla y te clava en el sofá sin poder pestañear. Para las que aún no os hayáis sumergido en este torbellino de emociones que se emitió originalmente durante el año 2023, os cuento que Adım Farah es una adaptación espectacular de la exitosa serie argentina, La chica que limpia. Pero, dejadme que os diga que el toque turco la eleva a otro nivel completamente distinto. Imaginad a Farah, una joven iraní de 28 años. No es una mujer cualquiera, es una médica brillante, con una formación impecable, que por azares crueles y dolorosos del destino, se ve obligada a huir de su país. En su desesperado intento por llegar a Francia para buscar un futuro mejor, descubre que está embarazada y se queda atrapada en la inmensa y caótica ciudad de Estambul. Y aquí es donde a cualquier madre que me esté escuchando se le rompe el alma en 1000 pedazos. Su hijito, el pequeño Kerimsa, interpretado de una forma magistral por el niño Rastin Paknaad, nace con una enfermedad rarísima del sistema inmunológico. Un niño tan frágil que tiene que vivir encerrado en una burbuja esterilizada, lejos del mundo, protegido de cualquier germen que podría ser fatal para él. Farah, con toda su prestigiosa carrera de medicina a sus espaldas, no puede ejercer legalmente por su condición de inmigrante. Para poder pagar los costosísimos tratamientos que mantienen vivo a su pequeño, esta madre coraje se traga su orgullo, y empieza a trabajar ilegalmente limpiando casas y locales en las frías y solitarias noches de Estambul. ¿Os imagináis la angustia de esa madre, fregando suelos de madrugada, mientras su corazón está en esa habitación estéril con su pequeño enfermo? Pero el destino es caprichoso y a veces muy traicionero. Una de esas oscuras noches de limpieza, Farah se encuentra en el lugar equivocado en el momento menos oportuno, y se convierte en testigo presencial de un brutal asesinato a manos de la mafia. En ese momento de pánico absoluto, donde a cualquiera de nosotras nos temblarían las piernas y nos quedaríamos paralizadas, su instinto de madre leona se apodera de ella. Sabe que si la descubren, la silenciarán para siempre y su pequeño hijo quedará completamente desamparado y morirá. Así que usa todos sus extensos conocimientos médicos para limpiar la escena del crimen de una forma tan meticulosa y perfecta que deja a los criminales absolutamente boquiabiertos. Y es aquí, mis queridas espectadoras, donde entra en escena el hombre que lo cambiará todo, Tahir Lequesif. Interpretado por el inigualable, carismático y guapísimo Engin Akyurek,
Tahir es el brazo derecho de esta peligrosa mafia. Un hombre que ha crecido huérfano en las frías entrañas del inframundo, rodeado de violencia, soledad y oscuridad. A primera vista parece de hielo, un tipo implacable que no duda en apretar el gatillo. Pero cuando cruza su intensa mirada con la de Farah, cuando ve la desesperación y la pureza de esa madre que lucha como una auténtica fiera acorralada por su cachorro, algo muy profundo se quiebra dentro de él. Se desata una tormenta de emociones, una tensión tan palpable que os prometo que se puede cortar con un cuchillo. En los pasillos de los estudios de grabación y en los mentideros de las redes sociales no se paraba de rumorear sobre lo intensas que eran esas miradas cruzadas entre Demet y Engin detrás de las cámaras. Dicen que el equipo técnico contenía la respiración al grabar sus escenas, y es que logran transmitir una pasión contenida que te deja totalmente sin aliento. Es un choque brutal de dos mundos. Una madre pura y desesperada que se adentra por obligación en las tinieblas, y un hombre oscuro que encuentra en ella su única luz de salvación. En medio de esta guerra a vida o muerte, florece un amor inesperado, prohibido y peligrosísimo. Pero ojo, que no están solos en esta locura. Tenemos pisándoles los talones día y noche al testarudo e idealista comisario de policía Mehmet Kosaner, interpretado por el enorme actor Fırat Tan, que no va a parar bajo ningún concepto hasta destapar la verdad de ese asesinato. ¿Y qué me decís de ese elenco de lujo que los acompaña, con nombres del calibre de Feyyaz Duman, Mustafa Akran, la maravillosa Senan Kara, Lale Basar y el veterano Ali Surmeli? Un reparto coral impresionante que te atrapa irremediablemente desde el primer minuto de emisión. Esta joya de la televisión, que mezcla con una maestría absoluta el drama, el crimen y muchísima acción, nos mantuvo literalmente pegadas a las pantallas de la cadena Fox, que ahora todas conocemos como Now, desde marzo hasta ese inolvidable y épico final en diciembre de 2023. Fueron 2 temporadas y 27 capítulos que se convirtieron en una pura montaña rusa emocional de la que no queríamos bajar. Si por algún casual de la vida aún no la habéis visto, os la recomiendo de todo corazón, porque la actuación de Demet Özdemir en este papel tan maduro y complejo demuestra, una vez más, por qué es una estrella global indiscutible y por qué el mundo entero sigue rindiéndose a sus pies. Es que, de verdad os lo digo, se te ponen los vellos de punta al verla sufrir y luchar con uñas y dientes por ese niño. Nos hace recordar esa inmensa fuerza que todas las madres llevamos muy dentro. Demet no actúa, vive cada lágrima. Espectacular. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.